Si prefieren contestar los No, ponentes. no, esto que sea un diálogo entre todos. Es que no tiene nada que ver. Mi pregunta es para los dos ponentes. Han hablado aquí del ser español. Mi pregunta es, ¿a día de hoy existe España como nación española o ya ha sido destruida? Y de ser así, ¿qué ha de hacer aquel que se siente español para volver a levantar la nación? Bueno, creo que he respondido con mi exposición. Existe. Nación, sí. ¿En qué situación? Es lo que seguramente estaremos, o habrá diferentes opiniones, ¿no? Nuestro convencimiento es que es, como he dicho, una nación inacabada, abortada, en vías de ser fallida, ¿no? En vías de desintegración. Esa es la dinámica que entendemos en la que se encuentra. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues... La pregunta del millón. Claro, desde nuestro punto de vista, la acción política, la lucha política. Yo en esto es otra de las razones por las que no veo el 15M, digamos, con perspectivas de futuro en ese sentido, ¿no? No es un momento político, no son expresamente apolíticos, sino antipolíticos. Nosotros defendemos el papel del partido político y nosotros instamos, animamos a que todos aquellos españoles que sienten como nosotros esa angustia por la pérdida de España, lo viven como una tragedia personal, ¿no? La destrucción del ser español, que les animamos a que luchen políticamente y evidentemente desde nuestras filas, ¿no? De las filas de un partido revolucionario como se define el nuestro, por los fines que ambiciona y que busca, ¿no? De la transformación radical, la superación del actual régimen y del actual modelo socioeconómico. Yo creo que España existe, siempre va a existir. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo existe, dependiente de otros países, como nos está pasando ahora, no de otros países, del mercado, esa cosa nebulosa que le llaman mercado, que no sabemos muy bien quién maneja. Puede ser, podemos ser una sociedad que dependa de esos mercados que nadie ha elegido, pero que nos manejan a todos, ¿no? O intentar tener esa identidad nacional y esa soberanía nacional. Y eso empieza por cada uno, y estoy con él. No sé si solamente desde un partido político. Yo creo que aparte de los partidos políticos hay que buscar otras maneras de relación entre todos, asociaciones, movimientos, lo que sea, que no nos van a dejar, por supuesto que no nos dejan. De hecho, en las últimas elecciones se ha impedido que se presenten partidos políticos por no tener avales o por no tener las trabas burocráticas que nos están poniendo. Están impidiendo ese sufragio pasivo que en una constitución que dicen que es de todos nos dice que nos podemos presentar y cada día nos dejan menos. Por lo tanto, además de esa queja, ¿no? Ese sentimiento normal de queja, yo creo que todos tenemos que empezar donde sea a militar, a ser militantes activos. Eso es lo que nos haga que seamos ciudadanos y que tengamos derechos. Al final les hemos dejado todos los derechos a ellos, nos dicen que tenemos muchos y no tenemos ninguno. Entonces, quedarnos en casa es una opción, pero nos manejarán como nos manejan. Tenemos cada uno que empezar desde uno mismo y empezar a relacionarnos entre todos. Independientemente del pensamiento, que puede que no sea igual que el mío, el de al lado, pero hay que buscar esas transversalidades porque buscamos lo mismo, yo creo. Sí. Yo quería añadir un elemento nuevo y es qué opinión o visión tenéis sobre el fenómeno de la inmigración, en tanto que no deja de ser, queramos o no queramos verlo, un elemento que de alguna manera
va a influir en el desarrollo no actual, futuro de la sociedad. Por un lado, en el sentido demográfico, estamos viendo que la sociedad está sufriendo una inversión demográfica profunda y sobre todo en cuestiones de desarrollo de la nación, como vosotros sabéis, en cuestiones culturales, qué influencia puede tener y qué posicionamiento creéis que puede ser más. Muy buena pregunta. Sí. Bueno, desde nuestro punto de vista, la llegada masiva de trabajadores extranjeros obedece a una razón económica, fundamentalmente económica. Es el abaratamiento de los costes de producción. Ha sido evidentemente una herramienta al servicio de la oligarquía financiera, de la oligarquía dominante. Desde ese punto de vista nosotros lo tenemos claro. No estamos por definición en contra de la llegada de extranjeros, simplemente decimos los extranjeros que lleguen, los trabajadores extranjeros deben ser los justos y necesarios y que además desde el primer momento, claro, deben contar con los mismos derechos laborales, retribuciones económicas que los trabajadores españoles. Por una sencilla razón, porque su fin único es, como se ha demostrado, como han reconocido los sindicatos, el poder, los salarios de los trabajadores españoles han estancado en los últimos 15 años. Y esto se debe, evidentemente, a la llegada de esta cantidad de trabajadores extranjeros que reducen los salarios. Esta es la razón fundamental. Un trabajador extranjero o un extranjero tiene los derechos civiles que la comunidad nacional, que la nación le quiere dar. Como consecuencia de la pertenencia a la Unión Europea, se les conceden a ciertos extranjeros el derecho al sufragio en la selección tipo elecciones, otros no. No tenemos, en ese sentido, vamos, no le vemos, no es un problema en ese sentido, quiero decir, un extranjero es un extranjero, no es miembro de la comunidad nacional, por tanto, no es un ciudadano español. La otra cuestión, desde el punto de vista cultural, étnico, no entramos en ello. O sea, no es una cuestión política. Desde nuestro punto de vista no es una cuestión política. Eso sí, tenemos muy claro que ciertos contingentes de extranjeros presentan unas mayores problemáticas que otros, ¿no? Y somos conscientes, y eso lo hemos dejado muy claro, que entre los extranjeros musulmanes hay un riesgo, y es el islamismo. Lo entendemos como un riesgo, por eso nosotros proponemos que, como es el Estado Nacional el que debe determinar los cupos y trabajadores que vengan, también debe ser quien decida qué tipos, qué nacionalidades, qué extranjeros deben o no deben llegar. Pero insisto, respecto a la cuestión, como nosotros no compartimos para nada la concepción de nación étnica, cultural, desde el punto de vista, no, que sean negros, sudamericanos, no nos manifestamos, o sea, es que para nosotros no tiene ningún tipo de importancia, no es político. Nosotros simplemente nos limitamos a analizar la cuestión de los extranjeros en España desde un punto de vista político. A lo mejor me he perdido, pero si no concebís al extranjero como un factor, no he entendido a lo mejor mal, ni étnico ni cultural, ¿qué concepto tenéis? No entiendo el concepto de la nación entonces. Político, la comunidad política de ciudadanos. Un ciudadano, o sea, la nación viene definida por una adscripción voluntaria del ciudadano a los principios políticos racionales que constituyen la nación. Que tendrá esa nación unos valores que los sustenta. Los que se ve a sí misma. Esa comunidad política de ciudadanos. Puede cambiar voluntariamente por los propios ciudadanos. Esos valores fundacionales, sí, los determina la propia comunidad de ciudadanos. Y si España se quiere suicidar, dejar de existir, pero va. ¿Y cómo? ¿Sometiendo un referéndum? Nacionalismo regional.
y quiere dejar de existir como nación, la ciudadanía quiere que España deje de existir, tenemos que concederle a la ciudadanía esa capacidad de que España como nación deje de existir. Pero aquí le vamos a reconocer ese derecho. Vascos, catalanes. ¿Quiénes son los vascos? Son ciudadanos españoles. Claro, pero si deciden un sistema de golpe de Estado, democrático, dejar de formar parte de la nación española, se les debe de conceder ese derecho. Pues es que nosotros no reconocemos a los vascos. Ya, Entre si comillas, si hay quien no les reconozca, pero si ellos se autorreconocen como tal. En otros momentos en España, una región o habitantes de una región concreto que fuerzan, pues, de forma pacífica o no pacífica, pues evidentemente eso atenta contra la nación española. ¿Cuál será la posición del Estado Nacional? Pues evidentemente oponerse a la misma, por todos los medios. A eso me refiero. En todo caso, no comparto mucho la idea de que la inmigración tenga solamente el componente, que evidentemente es un factor de que se quieran aprovechar el capitalismo, las grandes empresas para abaratar los sueldos, ¿no? Yo creo que también hay un factor importante que es el estado de necesidad de las personas que abandonan su tierra para trabajar. Porque hay un estado de necesidad. Si no existiera un estado de necesidad ese, aunque existiera la intencionalidad de la explotación, no tendrían clientes para explotarlo. Yo creo que eso también es una observación. Y luego tampoco comparto la idea de que en los últimos 15 años los sueldos de los españoles no hayan subido. Yo llevo cosas de personal en una empresa y yo he sufrido el tener que atender servicios, y los trabajadores en los últimos 15 años, producto de, sobre todo en Madrid, donde la construcción tenía un tiro muy fuerte, los trabajadores subastaban los sueldos. Se iban a una empresa y le decían, yo te doy 1.500. Y venían y te decían, si tú no me das 1.500, yo me voy. O sea, con lo cual yo no comparto un poco ese tema sobre la inmigración. Además, yo no creo que el factor importante de la disolución de la esencia de España sea la inmigración. Es más, yo creo que algunos inmigrantes llevan en su genes la esencia de la nación española. Y lo que yo sí creo es que existe una impotencia de las personas, como bien decía Carlos, porque el problema es que no se articula. Yo creo que no haría falta partidos políticos. La cuestión es que no existe una democracia de las personas donde se articulen los valores individuales y de abajo arriba se configure la nación. ¿Y por qué no existe? No existe porque no existe democracia. El problema es letal desde el punto de vista sociológico y político, porque todos pensamos que vivimos en una democracia. Y ahí está el gran error, ¿no? Y ahí está un poco la explicación a lo que tú decías antes de que el 15M y quién ha ganado. Claro, la gente protesta, pero esto es como, no sé si habéis visto una vez un rebaño de borregos, cuando se les empuja, salen por la puerta más pequeña que haya, por allí salen todos. Entonces las elecciones viene a ser eso, o sea, la gente se manifestaba durante estos últimos años en los bares, porque veían hacia dónde íbamos, la gente hablaba, ¿y qué ha ocurrido? Que ha habido unos medios de comunicación que frente a un acto parecido a lo que ocurrió con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ven que hay un punto de encuentro para protestar. Y eso fue lo que supuso los primeros días del 15M, fue la eclosión del malestar social que había. Que luego eso se ha articulado de alguna manera o de otra, pero realmente lo que había era el germen de esa protesta. Pero ¿qué ocurre? Que esa protesta no se puede articular políticamente, porque el sistema solamente te deja pues dos venas para que te ríe el corazón, y punto, que es el Partido Popular, el Partido Socialista y un poquito más. No existe desde abajo, no existe para que poco a poco, año tras año, puedan crecer otras corrientes políticas, porque las subvenciones, la configuración de la opinión pública, que es un elemento esencial, entiendo yo, en la democracia, porque la libertad de expresión es individual, pero para que sea democracia tiene que haber igualdad de capacidad para configurar la opinión pública a las distintas opciones. De esa manera, si existiera año tras año y en las televisiones esas opiniones que aquí están manifestando dos personas con dos corrientes políticas distintas, dos formas de pensamiento distintas, los españoles las conocieran, poco a poco iría germinando otras nuevas corrientes de pensamiento y otras alternativas. ¿Qué ocurre? Que como eso no existe, al final podemos protestar todo lo que protestemos, pero pensemos principalmente que no existe democracia y que al final tú solamente vas a salir por una puerta. Y además siempre ocurre, curiosamente, que existe la necesidad de salir corriendo. Una vez fue por la guerra y ahora por la crisis. Y siempre hay que salir corriendo, y hay que salir corriendo por una puerta. Entonces, yo creo que ahí está la impotencia que estamos manifestando. No solamente por el ser español, sino el configurar que yo quiero que la sociedad sea honrada. Porque si yo soy honrado, quiero manifestar mi forma de ver la vida de forma honrada y honesta. ¿Y cómo lo manifestamos? No lo podemos manifestar porque no podemos articular nuestras opiniones. Entonces, tenemos que partir de la base y configurar una opinión pública de que no existe democracia, porque no existe separación de poderes. Ejemplo más claro, un poder legislativo
elige al jefe del Ejecutivo y a los órganos de gobierno del Poder Judicial, donde está la separación de poderes. Yo no puedo presentarme a ser electo si no formo parte de un partido político. No tengo la capacidad para decirle a Rajoy, si yo le hubiera votado, váyase usted ahora mismo, porque yo le voté porque usted no iba a subir los impuestos, y ha subido los impuestos, por ejemplo. Entonces, no existe poder de revocación. Entonces, realmente es una falacia. Contra la dictadura existe mayor sensibilización. El problema es que nos estamos creyendo que estamos en una democracia. Es mi opinión sobre lo que... De hecho, lo estamos viendo ahora, el Partido Socialista ha convocado un congreso interno y no van a dejar ni hacerse debates entre ellos. Entre los dos que se van a presentar de momento, la dirección de su propio partido, que debe de ser democrático, según los estatutos de todos los partidos que se presentan en el Ministerio del Interior, lo pone siempre en los estatutos que tiene que ser democrático, han prohibido que hagan debates entre ellos. Entonces, ¿qué podemos esperar que nos dejen a los demás? Es que está todo tan viciado que es muy complicado, y a veces te desesperan, y a veces dices, ¿merece la pena ser español? A lo mejor es mejor ser australiano, no sé. Venga, una pregunta. A mí, al hilo del título de lo que es esta tertulia, que es el ser hispano en el siglo XXI, me gustaría preguntaros a la mesa o al resto, ¿qué es lo que consideráis que define al ser español, o sea, al ser hispano, y qué es lo que nos diferencia con otros pueblos? ¿Cuál es el rasgo, en definitiva, que nos caracteriza como pueblo, o como español, o si existe la hispanidad como, digámoslo, el concepto que nos puede identificar a los hispanos? ¿En qué consiste esa hispanidad, o en qué consiste ese ser hispano, y en qué nos diferencia de otros pueblos? Sí me gustaría ver si tenéis un concepto claro sobre ello. Ser hispano, no solo que ser español, aquel que tiene una ciudadanía española. Especular sobre la esencia de lo español, entiendo que no es una discusión política. Entonces, no es especular, simplemente es definir, hablar, debatir, discutir sobre ello. Pero ¿crees que hay un rasgo que nos define, no solo porque nos tenemos el concepto de hispanidad, sino porque tengamos algo que nos diferencia de otros pueblos a la hora de comportarnos, por ejemplo, en las relaciones entre los pueblos? Algo diferencial, más allá de lo que pueda ser que nos demos el concepto puramente de calificativo de hispanos porque formamos, como dice bien, de una zona territorial o de un consenso nacional. Yo a nivel personal no es una cuestión que se quiera negar la cantidad. Como partido, incluso español es aquel que tiene la ciudadanía española. El resto, ser español sobre cuáles son las características, eso que puede estar ahí presente en nuestro interior, lo que hablabais antes, de qué recuperar, qué valores, pues seguramente habrá tantas interpretaciones como seres humanos, ¿no? O como españoles haya, cada uno tendremos la nuestra. Y yo personalmente no voy a dar muchas vueltas ni tampoco. Sí, yo creo que, como decía él, cada español tiene su pensamiento de qué es el español. Yo creo que principalmente nos une un idioma, ese idioma sí que nos hace distintos a otros pueblos, otras naciones, porque el hacernos pensar en ese idioma sí que nos hace diferentes. No solo por la razón del idioma. Eso yo creo que es importante, muy importante, porque al final ese idioma también nos acerca a lo cultural también. La forma de hacer cultura en nuestro idioma yo creo que es distinto a hacerlo en otros idiomas, a la hora de la escritura, a la hora de expresarnos, a la hora de querer decir determinadas cosas. Es lo que me hace a lo mejor a mí parecerme o sentirme a lo mejor más cercano a un colombiano, a un argentino, a un italiano, aunque no hablan el mismo idioma, pero sí la misma raíz, que con un sueco. Posiblemente me acerquen más cosas. Al día a día a lo mejor no, porque todos vivimos en las ciudades, vivimos en ciudades con la misma manera de vida, vamos a un trabajo los que tenemos a determinadas horas, trabajamos para otro señor normalmente,
vuelves a tu casa, si tienes familia, en fin, un poco en el mundo occidental o en el primer mundo, ¿no? Pues llevamos el mismo tipo de vida. Ahora, de valores y de importancia a esa cosa, yo creo que no tenemos lo mismo a la hora de relaciones familiares. Yo creo que nuestra manera de relacionarlos o el concepto de familia que podemos tener en España, yo creo que es distinto al del islandés, a lo mejor. Yo creo que es distinto también. O sea, hay 80... Pero ya un colombiano, un peruano, que sean de nacionalidad española, es decir, ellos están aquí, se adhieren a las normativas y siguen con su mentalidad, su cultura. Sí, pero es muy cercano. La familia de ellos, aunque se participen, siguen en su derecho. Sí, sí, pero yo lo veo muy cercano más a colectivos peruanos, marroquíes, hispanos, de todo tipo. Pero yo tengo más, vamos, yo me siento más cercano. Más se hace un colectivo que sea colectivo de hispanos. Bueno, O de españoles, no. Hay de peruanos, de colombianos, de marroquíes, de chinos. Porque al final buscamos la diferencia, no lo que nos acerca. Claro, por eso te digo, pero ¿qué quiero decir? Pero, claro, pero al final yo creo que igual que nos pasa en España, la casa regional de La Rioja o la casa del País Vasco regional, porque lo que al final buscamos son esas diferencias, no lo que nos une. ¿Qué nos une? Pues yo creo que el idioma nos une, la cultura nos une, el concepto de familia nos une. Yo creo que el concepto de familia es una falacia. Si tú preguntas a una persona de diferente nacionalidad a una nacionalidad española y cada persona tiene un concepto de familia. Otra cosa es el valor de familia que nos ha venido. Yo me refiero más al valor de familia, el valor que le damos a la familia. Como organización social. Como organización social, claro. Eso yo creo que dentro de España o en otros países hispanoamericanos es más cercano que con el norte de Europa. O con de Alemania, por ejemplo, los alemanes tienen de familia, no tienen nada que ver con nosotros. Una pregunta. Venga. ¿Se puede pensar en serio que el ser español nos lo da el DNI? ¿Estamos locos? Cuando tradicionalmente el ser español, adquirir la nacionalidad, venía únicamente dado por el jus sanguinis. Y si hacemos prevalecer el jus solis, que no deja de ser un papel del DNI, eso nos convierte en español. Estamos hablando en serio de esta. De hecho, hay gente que tiene el DNI y no se siente español. Eso es otro problema, pero precisamente, además estamos hablando del ser. Usted puede ser independentista, pero es español. Usted no lo querrá ser. De la misma manera que Juan, por amputarse el pene, no deja de ser un hombre. Usted podrá sentirse una mujer o una avestruz, es muy libre, pero usted es un hombre. Su cromosoma es XY, no lo puede evitar. Usted es de Granollers y es español. Si no lo quiere ser, hacia usted. Pero es el ser. El ser español, vuelvo a preguntar, estamos de cachondeo, ¿nos lo va a dar un DNI? ¿Qué es lo que se está haciendo y así nos luce el pelo? ¿Qué le pidió a primero? ¿Se te olvidó? ¿Yo? Sí. No, vamos por partes. Vale, venga. Julio. A ver, algo un guante, porque claro, la pregunta tenía trampa desde mi punto de vista, es decir, vamos a ver, yo considero y me mojo que hay algo que nos diferencia de otros pueblos, y yo os explico. Cuando, por ejemplo, pongo un ejemplo concreto, ¿no? En alta mar va un pesquero español y se encuentra una patera llena de negritos que están a punto de morir. Otros pueblos, y se ha dado, además es comprobable empíricamente, han seguido, han pasado el agua, se han dejado la patera y no han hecho una labor humanista de socorrernos, porque primaba el interés económico sobre el interés personal, o espiritual o el humano. El español no, el español echa el ancla, deja la pesca, recoge a esta gente, pierde el día de trabajo y vuelve y reparte a esta gente. Y los acoge, luego los deportará no, pero de momento los socorre desde el punto de vista humanista, ¿no? Humano. Esto no lo hacen otros pueblos. Yo creo que es algo que nos diferencia. Hay estadísticas que dicen que incluso las donaciones de España son 3 veces mayores de las de otros pueblos. Es decir, tenemos unos patrones, unos valores que vienen fundamentalmente asociados a algo atrás, que yo creo que nos distinguen, nos dan un rasgo de hispanidad, o que no solo es el DNI, como estábamos hablando, ¿no? Y a eso voy, es decir, cuando hablamos del ser hispano en el siglo XXI, esos rasgos realmente forman parte todavía consustancial de nuestros genios. Lo que decía allí, ¿no? Cuando he hablado de Don Quijote, esa figura tan, ese arquetipo, símbolos, porque eso lo tenemos.
lo cual no nos diferencia tampoco de otros pueblos. Hay otros pueblos que pueden tener esos mismos cambios. Pero al final lo que nos une a todos nosotros puede ser, como decía yo, el idioma hace que muchos que tenemos estos valores, no solo en España, en Hispanoamérica, en otros países que sean parecidos por la cultura, por muchas cosas, hace que nos sintamos en comunidad cultural y personal con ellos. No política, porque ya no existe esa comunidad política. De hecho, hace muchos años que miramos hacia otro lado, ¿no? En vez de mirar hacia los países de Hispanoamérica, miramos más hacia el norte de Europa, ¿no? Y creo que eso lo hemos perdido. Son algo que sí que creo que tenemos, pero también lo tienen otros pueblos que no son España. Pero forma parte de Hispanidad. Forma parte de nuestra Hispanidad. Muchas gracias. Estamos fuera de tiempo. La última pregunta y la de fuera de tiempo total. Es una pregunta para Carlos del PNR. Vuestra concepción republicana, laica y socialista tenéis más relación. ¿Cómo sentir más? En este concepto que hablamos de hispanidad, con un concepto más europeísta. Nosotros sí nos reclamamos herederos del legado europeo, grecolatino fundamentalmente. En ese sentido, si se quiere ver eso como una mayor vinculación con Europa, con la Europa clásica, con la Europa grecolatina, la tradición de la racionalidad, que se remonta hasta entonces, el mismo concepto de democracia, el mismo concepto de comunidad política, de ciudadanía, con eso nos sentimos identificados. Esa identificación como el ser español, que está relacionada con el catolicismo, que va después también unido también a ese concepto de hispanidad, vosotros entonces no veríais ese concepto, ¿no? Lo hemos comentado al principio, ¿no? Es más, ha formado parte de la identificación con el catolicismo, con el español, pero desde nuestro punto de vista esa identificación no ha acabado por conformar una nación española. Hoy en día ya nos identifica el catolicismo, la religiosidad con el español, y nosotros tampoco lo identificamos. Nuestra identificación, como he dicho, los españoles, estrictamente política. A un margen dejamos las cuestiones religiosas, como puede ser eso. Yo en mi última intervención, más que pregunta, intervención como tal, y un poquito a Pedro, como te has exportado. Será la última. Es impresionante que hemos hablado de lo español de España y nos ha hablado de la columna central, que es lo cristiano, que es lo que ha conformado nuestra nación, nuestra historia. Pero claro, hablamos de apartar de España lo cristiano y nos agarramos, sin embargo, a lo grecolatino. Eso sí que es una cachondeo, de verdad, porque querer apartar lo cristiano, que ha sido lo que ha fundamentado nuestra tradición y por tanto el ser propio de España, en su historia, en su imperio, y el porqué de ser español, y sin embargo renunciamos a eso por ir a lo grecolatino, que queda muy bonito y queda muy elegante, muy fino, pero sinceramente no tiene ni pie ni cabeza y nada tiene que ver con nuestra historia y nuestra tradición, porque si queremos apartar a España de lo cristiano, inventemos una cosa nueva, pero ya no será España, será otra cosa. Pero inventémoslo, yo qué sé, tenemos la República Independiente de mi casa, pero no será España, será algo distinto, algo diferente. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Carlos Pérez, responsable de comunicación del Partido Nacional Republicano, y a Carlos Cardesa, de la Sociedad de Filosofía y Crítica de la Cultura. Como nos hemos quedado con ganas de más, es posible que haya parte 2, ¿vale? Propongo, si queréis. Muchas gracias. La próxima tertulia, podemos todos hablar en público, yo estoy aprendiendo. Venzamos el miedo y disfrutemos. Vamos a... Gracias. Vamos a darle...